Primero agradecerle a todos los presentes, a los amigos de la prensa, a los amigos de la mesa, que es una mesa muy distinguida, muy elegante, con mujeres hermosas, con amigos Fray Botti, con Juan Pablo Marroquín, que viernes le entregan un premio por su actividad filantrópica. Quiero agradecerle a Columba, a mi mujer, por elegir libros, subir a internet y hacer eso con todos los libros desde que nos conocemos. Los anteriores no, pero desde que nos conocemos hacemos un equipo que vale por varios. Bueno, le quiero agradecer a Tito Ojeda. Le quiero agradecer a Tito Ojeda que se tomó el trabajo del libro, de analizarlo, que destaca la parte humana, ¿no? Lo que sufre la gente, también como Wendy, como Antonieta. Y en el caso de Pita, bueno, está comprensible que estaba más a favor de Ucrania. Mis dos primeros libros eran a favor de Ucrania. Ahí yo pongo un título, un libro que se llama Entre lo justo y lo posible, del que ahora quiero hablar un poco. Quiero agradecerle a Antonieta, que tuvo una muy buena ponencia, vino desde Puebla, nos conocimos en Egipto, cuando estábamos mujer en un aeropuerto. Me dijo México, empezamos a hablar y terminó acá en la mesa, ¿no? Entonces, me valora mucho, le agradezco. Quiero agradecerle a Wendy Flores, que es una comunicadora muy talentosa, que tiene mucha experiencia de muchos años en periodismo como conductora, que tuvo un mensaje muy lindo y que ella destaca una frase mía, que a mí me parece una frase profundamente filosófica. Esta frase de que cuando cada ser humano sea sagrado para todos los demás, tendremos una verdadera humanidad. Y yo creo que es así como dicen, un país es una idea y es real. Suiza, por ejemplo, funciona de determinada manera, tiene casas bonitas, tiene refugios nucleares para cada habitante del país, por una ley que ellos tienen. Yo lo cuento en mi primer libro sobre la guerra en Ucrania. Bueno, eso está basado en una idea, en cómo decidieron hacer su país. Es el único país del mundo que tiene refugios nucleares para toda la población. En México la justicia ya no funciona, el instituto electoral lo cooptó el gobierno. Bueno, es una mala idea lo que está sucediendo, pero es una idea. Yo creo que las personas también somos una idea de nosotros mismos, y también la humanidad es una idea de cómo vemos a los demás. Pase, amigo, pase, bienvenido. Si nosotros vimos a los otros como lejanos, como en el tiempo de los hombres de las cavernas, ya viene otro y tenemos que tener un palo a ver si nos pega, o le tenemos que tener miedo, o le tenemos que pegar primero, como sucede en Ucrania. Bueno, estamos muy lejos de ser una verdadera humanidad. En eso yo me acuerdo una explicación que decía un cura que enseñaba parapsicología en la Universidad Nacional de Córdoba, en mi ciudad. El cura se llamaba Novicio Paulín. Una cosa muy paradójica, porque él enseñaba en una universidad católica, enseñaba parapsicología. Y él hablaba de que los fenómenos parapsíquicos son posibles porque el alma, de que percibe un fenómeno, se extiende hasta la situación, la toca y la hace consciente. La toca, regresa y la hace consciente. Bueno, estamos hablando de una extensión del alma. Si hablamos de la humanidad, hay que extender el alma para concebirla, para tocarla, para informarla, para decir, así hay gente que siente, que tiene sueños, que vive, que le late el corazón, que queremos que esté bien. Y yo creo que como humanidad todavía tenemos un alma muy corta y muy pequeña.
La gente egoísta tiene un alma muy corta y muy pequeña. Entonces no puede extender, no digamos el alma, el aura para percibir. Bueno, de esto me podrá decir que piensa Pito Ojeda, que también se dedica a los ángeles, a la metafísica y sabe mucho de esto. No podemos extender, o sea, un egoísta, no hablemos, no puede extender el alma ni el aura, ni siquiera en el pensamiento toca al otro considerando qué necesita, qué piensa, cómo lo tengo en cuenta. Y eso lo podemos transferir a todas las áreas de la vida, así como hay partes del cuerpo que son un mapa, como por ejemplo la gente que hace acupuntura sabe que en la oreja hay un mapa de todo el cuerpo, en el pie hay un mapa de todo el cuerpo. Así hay elementos que en el comportamiento social que muestran cómo percibimos a los otros, por ejemplo, cómo se maneja en la Ciudad de México, ¿no? O sea, todos quieren pasar primero, es una cuestión, no hay amabilidad, todos son hay mucha gente muy agresiva. El solo hecho de ser amable reduciría la posibilidad de un accidente, ¿no? Bueno, si lo transferimos a lo macro, a la guerra de Ucrania, la verdad es que en México a casi nadie le importa la guerra de Ucrania. A la presentación de mi libro muy pocos ucranianos han ido. Estamos hablando de los ucranianos. Al embajador de Ucrania que vino a las dos presentaciones de mis dos primeros libros, bueno, la tuvimos que traer casi con una grúa. Bueno, acá también falta agradecerle a Marlene que hizo un análisis muy profundo, muy lindo, muy detallado del libro. Valoro su carrera, cómo escribe, su sensibilidad, el alma que tiene. Ya vive diciendo que para escribir si algo necesita un autor es alma, y en eso tiene toda la razón. A mi querido amigo Manuel Díaz, que yo puse ahí en lo que decía Julieta, que es un playboy. Claro que es un playboy, un tipo elegante, le va bien, en un mundo de relaciones sociales, tiene plata y tiene la sensibilidad para estar bien informado, para interesarse por esos temas. Entonces le agradezco su columna, le agradezco su amistad, le agradezco que me acompañe en esta y en otras presentaciones del libro. Ha estado conmigo en la Cámara de Diputados en presentación del libro de Ucrania, en Coyoacán, junto con Desiré, ¿no? Bueno, en muchos lados. Le agradezco a Julieta. Julieta es amiga de Columba, yo la conocí hace poco. Era la maestra de ceremonia oficial del INE, cuando el INE todavía era decente, y entonces alguien que sabe y que le agradezco mucho que nos acompañe. Bueno, después, sobre lo justo y lo posible. Hay gente como Pita, por ejemplo, que me dice, a ver, pero Zelensky tiene razón. Sí, Zelensky tiene razón. O sea, la invasión fue injusta, fue por encima del derecho internacional. Ilona, por ejemplo, una amiga ucraniana que es amiga también de Juan Pablo, que la conocen varios acá, que ella hace una tarea humanitaria muy loable, que es tratar de conseguir prótesis a los soldados que han perdido una pierna o un brazo. Ilona me dice, entonces, ¿qué? ¿No hay que castigar los crímenes? Sí, le decía, hay que castigar los crímenes, pero no hay que incendiarse a los bonsai y abrazarlo a Putin y morirse incendiado con él para castigarlo a Putin. Porque pasar toda la línea roja de Putin es provocarlo para que intervenga la OTAN. Y eso significa una tercera guerra mundial. Entonces, ¿tiene razón Zelensky? ¿Es justo que Ucrania pierda el 20% del territorio? No es justo. Pero hay que preguntarse qué es lo posible para parar la guerra. Porque para Zelensky el objetivo pasó a ser destruir a Putin. Y puede ser comprensible porque ha visto cómo le han bombardeado más de 1000 escuelas, más de 1000 hospitales, cómo han muerto
cientos de miles de soldados ucranianos que no se dice bien las cifras, en la que Ucrania miente, ¿no? Dijo, la última cifra que dijo la ridícula cifra de 31.000 muertos. Ucrania y Rusia llevan más de 1 millón de muertos. Para que tengan una idea, Rusia estuvo 10 años en Afganistán, invadió Afganistán y permaneció 10 años en ese país, y durante los 10 años tuvo 15.000 soldados muertos, una cifra muy alta. Acá llevan más de 1 millón. ¿Por qué? Por los Javelin, por las armas antitanque, por los drones, por las nuevas armas que se están viendo en esta guerra. Entonces, en febrero van a ser 4 años de guerra, una guerra que no tiene para cuándo parar, y yo creo que todos como seres humanos tendremos que decir, paren, ¿no? A colaborar, contribuir, formar corriente de opinión para que esa guerra acabe. En ese sentido me parece importante diferenciar entre lo justo y lo posible. Para ver el tamaño del problema y lo que significa para el resto de la humanidad, aunque el resto de la humanidad esté distraída, no le haga caso y crea que es un problema lejano, les voy a contar algunos hechos que pasaron después que yo publiqué el libro. No están en el libro porque pasaron muy recientemente. Hace unos 10 días, 15 días, Donald Trump habló con Putin por teléfono. Al día siguiente, Zelensky fue a la Casa Blanca. Cuando el día anterior Donald Trump habló con Putin, le dijo en la conversación, a modo de presión, le dijo, porque Putin no cede en nada, ni ante Donald Trump, le dijo, ¿qué opinas si le mando a tus oponentes unos tomahawk? Según la versión de Donald Trump, él dice que a Putin no le gusta. Según la versión de los medios afines a Rusia, afirman que Putin le respondió, bueno, ahí tendríamos una tercera guerra mundial. Bueno, de ese tamaño está el problema. Zelensky quiere destruir a Putin, pero se olvida que Putin tiene 6.000 armas nucleares. Creer que no está dispuesto a usarla es un error horrible. Al día siguiente, Zelensky fue a la Casa Blanca, habló con Trump, le fue a vender drones ucranianos al mejor ejército del mundo, al ejército con mejor tecnología y con mejor equipo del mundo. Los drones ucranianos valen como $300, supongamos que 600, y llegan a un par de kilómetros. Los Tomahawk llegan a 2.400 kilómetros, pueden transportar ojivas nucleares y cada uno vale $1 millón. Entonces, creo que está un poco descolocado. Hay versiones de Reuters, de la agencia Reuters, por ejemplo, de algunos periódicos ingleses que dicen que en esa tercera reunión de Donald Trump con Zelensky en la Casa Blanca, se alzaron la voz, se gritaron que Donald Trump lo insultó horriblemente, sobre todo a la hora de decirle que tiene que ceder territorio. Ahí hay una cuestión que a mí me parece muy importante y tiene que ver con lo justo y lo posible. Zelensky ha dicho desde el primer día que no va a ceder nada. Bueno, hay que tener algo claro. Alguien que no quiere ceder nada es alguien que no quiere negociar nada. No es cierto que quiere negociar. Si Ucrania se diera el 20% del territorio, capaz es injusto, pero no tiene cómo recuperarla militarmente porque ese territorio actualmente está ocupado por las tropas rusas. Por eso en la segunda reunión de Zelensky con Trump en la Casa Blanca, Trump hizo algo que a mí me parece absolutamente muy didáctico. Zelensky llegó con una banda enorme de la Unión Europea, con Giorgia Meloni, con Steinmeier, con el secretario general de la OTAN, con la presidenta de la Comisión Europea, y todos secundando los argumentos de Zelensky.
que la integridad territorial, que no tiene por qué ceder nada, que es injusto. Y Trump puso un mapa enorme ahí al final, coloreado con la parte que Rusia tiene ocupada, el mapa completo de Ucrania. Trump los escuchó y después de oírlo les dijo, está bien, sin embargo, esa parte la tienen ocupada los rusos. ¿Cómo le hacemos? Pues ahí todos se quedaron sin decir nada. Incluso Zelensky le pidió una copia del mapa, lo cual es bastante insólito que Zelensky no sepa los detalles de cómo va el frente de combate. ¿Cómo se le respondería a la pregunta de Trump? ¿Cómo le hacemos? Bueno, que los ucranianos echen a los rusos. No pueden. No tienen soldados para eso. Zelensky cometió el error, lo digo yo en mi tercer libro, de no incorporar los principios de la guerra, 500.000 hombres o 1 millón de hombres. Y al principio de la guerra había filas de ucranianos para ser voluntarios para ir al frente. Hoy nadie quiere ir a la guerra en Ucrania porque saben que 8 de cada 10 no vuelven. Entonces, el resumen es que Zelensky no tiene soldados. Lo sabe todo el mundo que está bien informado. Entonces, yo en el libro pongo un ejemplo que puede ser muy coloquial, donde digo que supongamos que Zelensky es un taxista en la Ciudad de México, que se le suben 2 ladrones que le dicen vamos a Iztapalapa, y en Iztapalapa le sacan una pistola, una 9 milímetros, le dicen a ver, dame el reloj, la cartera, la llave del carro y le van a sacar todo. Y Zelensky le dice no. Y bueno, supongamos que los ladrones lo insultan, le dicen ¿cómo que no? ¿No? Y Zelensky le dice no, porque no corresponde y está fuera de la ley. Bueno, ese es Zelensky en el conflicto y frente a posibles negociaciones en Ucrania, en la guerra de Ucrania. Entonces, yo digo, ¿cuántas posibilidades tiene Zelensky taxista frente a los ladrones de que los ladrones digan sí, carnal, estamos equivocados, perdón, estamos fuera de la ley, nos bajamos y se vayan? No sé, ustedes díganme cuántas posibilidades. ¿O cuántas posibilidades tiene de que le peguen unos cachazos en la cabeza y lo tiren del carro o le metan un tiro? Ese es Zelensky parado frente a Rusia. Por otro lado, yo creo que Putin no ha cedido nada frente a Donald Trump, no se ha mostrado abierto a hacer nada. Él pone exigencias de máxima todo el tiempo para, en todo caso, bajarse después en las negociaciones. Esas exigencias incluyen cosas también inaceptables para Ucrania, como que le reduzcan el ejército, sea neutral, no pueda haber tropas extranjeras en su territorio. A mí me parece comprensible la petición de Rusia de que, o la exigencia de Rusia de que Ucrania no esté en la OTAN, porque sería como que en México se instale una base rusa, pues Estados Unidos por la proximidad se va a oponer, obviamente. Entonces están encerrados en eso frente a Donald Trump. Frente a todo esto, Donald Trump tiene una posición que dice, bueno, yo los invito a hacer negocio, déjense de matar, vamos a hacer más livianas las sanciones, vamos a hacer negocio, puedo hacer un negocio inmobiliario con Rusia, hay muchos negocios, quiero las tierras raras de Ucrania, Ucrania nos tiene que pagar las armas que le hemos dado, algo que también me parece comprensible, porque la otra vez le decía a Manuel, ¿no? A uno con los que hemos comido preparando la presentación, le decía, supongamos que acá el amigo Ulises tiene un campo, una hacienda, pongámosle que le entran unos ladrones o cualquiera, tiene una hacienda
le roba. Entonces Ulises dice, bueno, me voy al pueblo, a una armería. En Estados Unidos hay muchas, en Argentina hay muchas, acá solo la Sedena vende armas, o va a la Sedena y dice, venga a darme una pistola, escopeta, quiero poderme defender si vuelven los ladrones. Bueno, supongamos que Ulises dice, regálenme las armas, yo he sido víctima, me han asaltado. Bueno, la pregunta es, ¿cuántas armerías o si la Sedena le regalarían las armas porque él es víctima y lo han asaltado? Bueno, no se las regalarían, no funciona así en ninguna parte del mundo. El único que creía que eran donaciones era Zelensky. Con la administración Biden, que le daba todo lo que quería sin problema. Llegó Trump y les dijo, sí, le damos armas, pero hay que pagarlas. A los contribuyentes de Estados Unidos les cuesta. Entonces, que le pida algo a cambio me parece comprensible. Y le está diciendo a Ucrania, dejen de matarse, cedan, negocien, vamos a financiar la reconstrucción. Pero ahí están estancados en los egos, en los traumas psicológicos de Zelensky y de Putin, que son muchos, no son pocos, que yo describo en el libro ahí bastante ampliamente. Y por otro lado, el tema de que Trump dice frente a eso, ¿se quieren seguir matando? Sigan, yo voy a seguir haciendo negocio, les voy a vender armas entonces. Bueno, la visión de Trump es hacer negocio de todo. Puede ser más inteligente, aunque humanamente sigue siendo muy peligroso porque últimamente han aumentado, si uno monitorea las noticias de los últimos días, han aumentado todas las amenazas entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, en ese estamos, es una guerra muy lamentable. Yo le agradezco el interés más personal por mí, por el libro, que por la guerra en Ucrania, pero también le agradezco la motivación a todos por decir, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo ayudamos? Ponemos nuestro pequeño granito de arena, así sea venir acá, reunirnos acá. Le agradezco de todo corazón en la mesa, que me parece incluso estéticamente una mesa muy bonita. Son mujeres muy lindas, espero que no me golpeen cuando salgan. Mi amigo acá, todo un galán, Marlene, que es un gusto siempre conversar con ella. Me alegra ver muchas caras amigas, mi amigo Ulises. Bueno, al amigo recién lo conozco porque mi marido es Julieta, un placer, muy lindo el estilo con la boina. A mi amigo Marcos, el Toyota, un gran vendedor. A la tía de Columba, mire qué bonito. A mi querida amiga Adriana, a mi amigo Armando, a Betty, su marido, a mi amigo de Adolfo Prieto, a mi amigo de la Base Mayor, que se le cayó el edificio para el 2017. Bueno, lo tuvieron que demoler. Entonces quedaron viviendo en la calle, la pasaron muy mal. Ahí tratamos de colaborar lo que pudimos, hicimos una cena de Navidad para ellos, estaban contentos. Tuvieron como 100 gente en la cena de Navidad. Ya les hicieron su edificio nuevo, ya viven ahí. Está más bonito y se supone que más seguro que el anterior. Esperemos que nos inviten ahí a conocerlo. Yo subí ese edificio cuando estaba todo quebrado, antes que lo demolieran, y era terrible, y las escaleras estaban separadas, a medida que uno subía, estaban separadas a más distancia del piso. Subí hasta el piso séptimo y cuando fui a bajar dije, ¿quién me mandó a subir acá? Porque había una tabla de acá hasta donde estaba armando para llegar a las escaleras y abajo había 7 pisos así al vacío, ¿no? Bueno, ellos lo saben mejor que nadie. Me alegra que estén bien, que no haya muerto nadie. Bueno, gracias a todos. Un abrazo de corazón, con cariño. Las chicas del violín, a ver si quieren empezar. Un placer. Gracias.